¿Qué tal, damas y caballeros? Sean bienvenidos a este canal. Les saluda Gus Walker compartiendo video demostrativo en el cual vamos a presentar una unidad Blu-ray fabricada por Sony. El modelo es BDP-S480. Esta unidad ya la hemos presentado anteriormente, me refiero a este modelo. Y vamos a ir directamente a lo que es la reproducción de discos y también contenido en material disco duro externo, así como también en memoria USB. Por lo tanto, si quieres saber más de este producto, te invito a que te quedes, no sin antes que apoyes con un like, compartas, comenta, suscríbete para recibir actualizaciones y desde luego activar las notificaciones. ¿Ok? Bueno, pues como dije, este reproductor, este modelo ya lo hemos presentado aquí en el canal. Su principal característica es que acepta el formato 3D, es decir, vamos a poder reproducir películas que vienen ya de fábrica en tercera dimensión. Para eso, como lo he dicho antes, hay que tener un televisor que sean 3D, las gafas, la propia película, el difusor que viene a ser como un proyector que te va a hacer toda la magia del 3D. ¿Ok? Entonces, no solamente es la unidad, no solamente es la película, sino que hay que tener todo el sistema completo. ¿Ok? Entonces, esta prueba la vamos a hacer con discos originales, copias, así como también con material que ya está guardado en un disco duro externo de 300 gigabytes, una memoria USB de 8 gigabytes. Y voy a mencionar que no tenemos el control remoto, pero no hay problema porque este tipo de dispositivos son compatibles con el remoto de la televisión, la mayor parte de los casos. Por ejemplo, este remoto que van a observar, este es el de mi televisión, que es una Sony Bravia, de las primeras que salieron cuando salió el cambio de análogo a TV digital. ¿Ok? Aunque en realidad es compatible con varios remotos, como por ejemplo este es un remoto para propiamente para unidades Blu-ray. No es el original, pero sí va a poder funcionar, sí responde con ese remoto. ¿Ok? Igual con el de la televisión, vamos a hacer las dos formas. ¿Ok? Eh, Originalmente ya dije que no trae remoto. Estéticamente está muy bien, la unidad luce muy bien, tamaño compacto, muy suave. Ok, entonces, pues bueno, usando el remoto de la televisión, ahorita la televisión ya está encendida. Ahí pueden ver que está el botón LED, la luz LED ya encendida. Entonces solamente falta encender la unidad. Cuando vas a usar el remoto de tu televisión, eso es posible gracias a que esta unidad es compatible con tecnología AnyNet Plus. La AnyNet Plus te va a permitir precisamente que una vez que lo conectes vía HDMI, lo vas a poder manejar con el control de tu televisión. Vas a poder navegar en las funciones, menú, hacer un montón de cambios de ajustes a la unidad sin necesidad de tener el remoto original del Blu-ray. Ahora que si bien tienen el remoto original, pues va a ser mejor. Ok, vamos a encenderlo con el remoto de este Blu-ray. Ok, miren, ahí va. Y ahí se va a encender esta luz. Ok, por ejemplo, aquí en el menú ya va a aparecer que si en qué idioma quiero la interfase, y yo lo voy a dejar en español. Por ejemplo, aquí voy a usar el remoto de la televisión. Este es el de la televisión y vamos a navegar aquí con las flechas. Ahí está, mira, estamos usando el de la televisión, pero en realidad estamos controlando la unidad Blu-ray. Ok, entonces vamos a dejarlo en español. Damos enter y nos va a preguntar pues unos ajustes. Configuración fácil, iniciar. Ok, y aquí
vamos a decirle que utilice la salida HDMI. Por ejemplo, esta unidad tiene la ventaja de que te vas a poder conectar vía HDMI y también por los cables RCA, que son estos que se ven ahí al fondo, y enseguida de él está el cable HDMI. Entonces ahorita de momento lo vamos a dejar donde dice HDMI. ¿Ok? También puedes utilizar la salida componente. ¿Ok? Entonces vamos a elegir HDMI, vamos a darle enter aquí con el control de la televisión, enter, ahí está. Okay. Permitir conexión a internet automático. Ok, encender. Ok, aquí son solamente los ajustes, ya la configuración fácil ya fue hecha. Este es el menú: contenido de video, de música y de fotografía. Ok, entonces vamos a ir acá a video. Ok, si ustedes se conectan, o bueno, lo conectan, en este caso sería vía alámbrica porque no tiene Wi-Fi. Si ustedes se conectan por internet con cable Ethernet, lo único que va a suceder es que todo esto que dice Voodoo y todos estos sitios se van a borrar. Aunque ustedes quieran entrar, de todas formas no les va a permitir porque el sistema del reproductor ya está configurado para que no se reciba soporte y por lo tanto no va a ser posible visualizar contenido por internet. Ok, solamente discos físicos tradicionales y lo que son discos, como ya dije, USB, todo lo que se conecta por puerto USB, disco duro externo, ya sea sólido o estado mecánico. Okay, bueno, el tipo mecánico. Okay. Entonces vamos a abrir la bandeja de reproducción. Igual aquí enfrente hay tres botones. El primero es para expulsar la bandeja, reproducir, stop, y este de encendido y apagado. Acá vamos a tener el puerto USB. Ok, voy a presionarlo manualmente para que vean que sí sirve. Ahí está. Ok, vamos a comenzar primero con esta película que es original. Para películas, mira, se mira transparente bien suave. Películas originales es región A para el Blu-ray y región 1 para el DVD. Ok, ahorita de momento aquí lo va a empezar a cargar y rápido ya lo reconoció el disco. Va a comenzar a salir el anuncio de la casa productora. Ok, ok, ahí está el Blu-ray. Y aquí estamos viendo ya el menú de la película. Vamos a quitar sonido por cuestiones de copyright. Ahorita más adelante lo vamos a poner. Pero aquí estamos viendo el menú de la película. Ok, igual aquí está contando. Ok, está reproduciendo y estamos en alta definición. Ok, vamos a navegar aquí por el menú. No lo vamos a dejar todo aquí el menú porque luego YouTube es muy delicado y para todo saca copyright. Ok, entonces vamos a entrar aquí a capítulos y vamos a escoger una escena que vendrá a ser esta que se ve aquí. Vamos a entrar a esa escena. Estoy utilizando el control de la televisión. Ok, ahí ya estamos viendo rápidamente la escena. Vamos al audio. Ok, no lo podemos dejar mucho rato por copyright, pero la verdad sí se ve y se escucha bastante bien. Ok, entonces ahí está, lo vamos a expulsar. En este caso vamos a expulsarlo con el remoto del Blu-ray. Ahí está. Ok,
En este caso utilicé el remoto de la unidad Blu-ray, que no es de él, pero es de otra unidad Sony, es la que uso para uso aquí personal. Entonces ese control tiene el botón de expulsar. Este remoto no tiene botón para expulsar, entonces si lo quieren expulsar hay que hacerlo de forma manual. Okay. Dependiendo de algunos controles de televisión sí tienen el control de expulsar para, para algunos modelos. Okay. Vamos ahora a tratar de leer este disco que es grabado, es un Blu-ray pirata, ok, grabado. Ok, vamos a esperar a que lo lea. Algunos equipos se pueden leer discos piratas y hay otros que no. Entonces vamos a esperar. Me parece que esta unidad no lee piratas. Ok, ok. Ya lo detectó, nada más que yo esperaba que me saliera el menú, pero la forma en cómo grabé el disco, acá está. Data, Blu-ray Disc, damos Enter y van a aparecer estas carpetas. Vamos a escoger esta y vamos a escoger cualquier archivo de estos al azar, simplemente para que vean que lo puede reproducir. Recuerden, es un Blu-ray pirata. The Walking Dead. Can you fix it? I can try, but we don't have all day. Get it done. I'm coming. Ok, está. Y la misma situación se mira muy bien para hacer un Blu-ray copia pirata. Y aquí está reproduciendo sin problemas. Ok, ahí está. Ok, entonces de igual forma este disco que es Blu-ray pirata pues lo ha aceptado sin problema. Ok, vamos a ir ahora con un DVD que es original y en este caso es esta película, es un DVD región 1 original. Ok, ahí lo identificó rápido. Y aquí está la compañía productora de la película. Vamos a esperar a que ya aparezca el menú. Ponemos audio. Y aquí aparece el menú de la película DVD original. Ok. De igual forma, vamos a poder navegar aquí entre las funciones. Por ejemplo, mira, aquí me desplazo con las flechas y estamos viendo el menú. Ok. Vamos a seleccionar una escena. Ok, y le voy a poner que toque esta escena. Ok. Por ejemplo, la ventaja de reproducir DVDs en un Blu-ray es que la resolución te la va a lanzar a 1080p, ok, lo cual es pues superior a la resolución que los DVDs anteriores, los reproductores de DVD venían manejando. Entonces la experiencia va a ser mucho mejor. Ok, ahí está. I don't want my players having any weaknesses that could be read by the other team. Ok. Igual vamos a saltar entre escenas para que vean que sí puede avanzar. Ahí está, mira, sin problema. Todo muy bien. Y le quitamos el audio precisamente para evitar copyrights.
Ok, vamos a regresar. Ahí estamos saltando capítulos. Y ahí está. Ok, sin problema. Ok, sacamos esta película. Y ahora va el turno a una DVD que es copia. Ok, una DVD grabada. Ok, y en este momento ya la identificó. Ahí está el menú. Es una DVD copia. Ok, con el control de la televisión vamos a dar Enter. Ahí está. Y rápidamente aquí va a aparecer ya la película. Ahí ya le dimos audio. Ok. Como el control de la televisión no tiene para adelantar o saltar capítulos, voy a usar el remoto del Blu-ray. Okay. Estamos viendo precisamente escenas de la película. Se mira bastante bien, muy bien. Y de hecho esta copia es como de aquellas que se miraban así como grabadas del cine más o menos. No muy buena calidad, pero aquí sí se mira un poquito mejor. Ok, vamos a saltar escenas. Ok, vamos a seguir saltando escenas. Regresamos. Ok, ahí está. Igual cero problemas para lo que es la lectura. Ok, disco copia. Vamos a ir ahora con lo que es un disco en formato MP3. MP3 CD. Ok, que tiene 108 canciones. Aquí por ejemplo no hay problema de reproducirlo porque es la biblioteca de música de YouTube, entonces ahorita lo podemos reproducir sin problema, aunque ahorita estamos en la categoría de video. Hay que ir a donde dice música porque es lo que contiene ese disco. Ok, y aquí vamos a ver toda la lista de canciones. Vamos a escoger una, damos enter y ahorita va a sonar. Ahí está. Estamos avanzando. Muy bien. Ok. Perfecto, sin problema el MP3. Y bueno, pues ahora toca el turno de reproducir contenido externo. En este caso vamos a empezar con la memoria USB de 8 GB de Sony. Ok, vamos a conectar esta memoria aquí al frente. De hecho me parece que trae un USB en la parte posterior también.
pueden tener conectados los dos. Okay. Y de hecho aquí en la pantalla van a ver que va a decir USB frontal. Ahí está, dispositivo USB frontal. Y en este caso vamos a dar Enter. Y ese USB tiene música, no muchas canciones, son menos. Vamos a reproducir algunas. Ahí está. Y acá en la parte inferior va a decir reproduciendo desde USB. Ok. Parte superior es un MP3 a esa calidad de kilobits por segundo. Ok. Ahí está tocando el USB. Y el tiempo aquí también se ve. Ok. 20 y tantos segundos. Ahí está. Ok. Todo muy bien. Siguiente. Siguiente canción. Siguiente. Ok. Vamos a detenerlo. Ok. Sacamos el USB. Y en su lugar vamos a probar ahora con un disco duro externo. Okay. De hecho el USB también tiene archivos de video, nada más que para no hacer tan largo el video precisamente solamente música. Okay. Ahora vamos a conectar este disco duro externo, lo ponemos aquí y bueno, vamos a poner acá. Conectamos el USB. Ahí está. Okay. Y ahorita van a ver que se va a iluminar precisamente esta luz. Una luz verde. No recuerdo si en esta unidad puede leer discos duros externos. Me parece que no los puede leer. Ok, vamos a ver aquí en el menú entonces. Porque yo recuerdo que en una de mis videos dije, híjole, si pudiera leer discos duros externos me quedaría con él, pero me parece que no va a ser posible. Ok, vamos a ir acá en video, arriba. No nos aparece el letrero de el icono de USB. Ok, no aparece el USB. Ok, no. Entonces en este caso va a ser compatible solamente con memorias USB. Ok, discos duros externos no los reconoce. En este caso si lo reconociera, exactamente esa luz LED se encendería. A ver, a lo mejor estamos frente a un falso contacto, quiero pensar que es eso. A ver, vamos a dar una segunda chance. A ver, porque si lo está. Ah, ok, aquí está el aviso. Sí lo detectó, pero nos dice que no es compatible. Ok. Sí detectó que hay un dispositivo conectado. Acá está. Dispositivo frontal. Dispositivo USB frontal desconocido. Ok. Entonces no lo va a aceptar. Ok. Vamos a desconectar aquí el disco y lo voy a conectar otra vez. A ver qué nos aparece. Sí, efectivamente no lo va a aceptar. Sale muy rápido el anuncio, pero aparece que no lo reconoce. Ok, entonces
descartamos el uso de discos duros. Yo recuerdo que había dicho, si acepta discos duros sería una chulada. Y lo recuerdo porque esta unidad, este modelo de Sony, que es en tercera dimensión, tiene un realce muy suave en lo que son, bueno, aunque no tengas los lentes, las gafas, como que sí alcanzas a percibir un poquito ciertas partes de la película como en 3D. O sea, es difícil explicarlo aquí con palabras, pero como que sí se nota un poquito más. Entonces vamos a volver a colocar esta USB que estábamos tocando música, y esto va a ser solamente para reproducir video. Ok, bueno, tenemos fotos también, entonces vamos a reproducir un poquito de fotos. Ok, USB, vamos a ir acá, damos enter, tenemos todas estas fotos, vamos a darle enter otra vez y vamos a apreciar las fotografías que están contenidas en esta memoria. Una a una se va a ir cambiando la imagen. Son imágenes que están en la memoria USB. Okay. Ahí va a cambiar. Ok, se supone que va a cambiar. A ver, yo lo voy a cambiar manualmente. Ahí está, mira, esta otra imagen. Vamos a cambiarlo otra vez manualmente para que sea más rápido. Otra vez. Ok, en algunos reproductores, como por ejemplo el Samsung, que se considera un Blu-ray Smart, ese hace una pasarela de imágenes más dinámica, más rápida y más fluida. Okay. Este sí tarda un poquito más, sería cuestión de configurarlo, pero igual se miran las fotografías bastante bien. Ok, está, es fotografía. Vamos a regresar al menú principal. Ahora vamos a ir con la categoría video. Vamos a ir todo aquí. Bueno, aquí donde dice USB, está dispositivo USB frontal, enter. Tenemos dos archivos. Vamos a reproducir. Este es MKV. Ok, está. Aquí quitamos el audio, ya les digo, por cuestiones de copyright. Y aquí estamos reproduciendo directamente desde el USB. Ok, ahí está. Ok, ahí está reproduciendo muy bien. Se mira bastante bien la calidad de la imagen. Ok, por cuestiones de copyright ya ven que no lo podemos poner todo corrido, pero se ve bastante bien. Ok, bueno, vamos a detener la reproducción de este archivo. Ok, y bueno, como último nos falta mostrar que ahorita, por ejemplo, estamos conectados vía HDMI en la parte superior del televisor. Mira, ahorita te voy a decir acá, ahí se va a pintar a qué resolución estamos. 1080p, está, aspecto 16:9, es el HDMI 2. Ahorita voy a cambiar y vamos a poner donde dice videograbadora y va a salir este anuncio que pues bueno, hay un conflicto, entonces no puedes tener conectado RCA, los cables de colores, y a su vez el HDMI. Una palomita aquí volando. Okay. Vamos a desconectar este USB y vamos a desconectar el HDMI. Aquí ya lo desconecté. Ok, solamente se quedaron los cables de colores. Y aquí estamos viendo efectivamente que ya nos da imagen del menú principal. Ok, por ejemplo, en la parte superior izquierda
Vamos a ver que el aviso de HDMI ya se quitó, el 1080 ya se quitó y estamos a una resolución estándar, ok, como de 480p. Okay. Vamos a volver otra vez a HDMI. Ok, pero en este caso no nos da señal hasta que volvamos a conectar el cable HDMI. Vamos a poner aquí donde estaba. Ok, siempre nos andamos perdiendo aquí en las. Acá está. Ok, ya lo conectamos y ahí ya lo detecta y vemos otra vez el menú principal, aunque la calidad pues es superior. Ahí podemos ver bien definido todo. Ok, entonces de esta manera comprobamos que el equipo está funcionando de manera correcta. Reconoce todos los formatos de disco sin ningún problema. Ofrece excelente calidad de reproducción. Y como les digo, puedes conectarte vía HDMI y también componente, salidas de audio y video tradicionales RCA sin problemas. ¿Okay? Compatible con películas en 3D y material contenido en memorias externas vía USB. ¿Okay? Más no es compatible con discos duros externos. Bien, pues de esa manera llegamos al final del video. Vamos a apagar aquí el televisor. Vamos a ver si se apaga. En teoría sí se va a apagar la unidad también. Ahí está. Apagamos el televisor y también se apaga la unidad. ¿Okay? Eso lo hicimos con el control remoto de la televisión. Ok, bueno, pues llegamos al final de este video. Si les gustó, apoyen con un like, compartan, comenten y suscríbanse. Bienvenidos todos los nuevos suscriptores. Si les interesa adquirir este y otros equipos, vayan a la descripción. Ahí está el enlace directo a nuestra tienda en línea. Así como también van a poder encontrar nuestra página de Instagram, donde también tenemos videos de otros productos que han pasado aquí por el canal y muchos de ellos aún siguen vigentes. Ok, visiten la tienda en línea en la descripción y échenle un vistazo a ver qué les gusta. Ok, bueno, pues ahora sí, nos vamos. Yo soy Gus Walker, les deseo que tengan un excelente día y nos vemos hasta la próxima. Bye bye.